Bueno, como primera clase en este curso sobre el nuevo coronavirus 2019, vamos a ver algo fundamental, que es en qué consiste un virus, cuáles son sus generalidades, sus características, porque con eso vamos a poder entender todas las otras cosas que vienen más adelante, la patogenia, la clínica, etc. Entonces es una clase fundamental para poder partir este curso del coronavirus. Virus, la palabra virus significa veneno en latín, ¿ya? De ahí viene su origen, y en general son partículas infecciosas muy pequeñas, de entre 20 a 300 nanómetros, y que en general están constituidas por un material genético, que puede ser DNA o RNA, y otros componentes proteicos que vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos de su estructura. Es una organización simple y se replican por un mecanismo particular dentro de las células, es decir, son microorganismos mucho más simples que las bacterias y que necesitan sí o sí de otras células vivas, ya sean animales o humanas, para continuar su ciclo de replicación. Son parásitos intracelulares estrictos, ¿ya? Ellos no cuentan con la maquinaria metabólica para sintetizar sus propias proteínas o para duplicarse o regenerarse. Necesitan sí o sí tomar prestada la maquinaria metabólica de una otra célula para poder reproducirse. Eso lo vamos a ver más adelante. Las enfermedades causadas por los virus han afectado al hombre hace muchísimos años, pero la demostración de las partículas víricas no fue hasta que se implementó la microscopía electrónica y luego técnicas especiales de cultivo ya a principios del siglo XX. Ya ahora más moderno hay otras técnicas como la PCR o la inmunofluorescencia, que es lo que nos hace confirmar o no la presencia de un virus determinado. Ahora, como les decía, vamos a ir hablando un poquito de las características que definen y clasifican a cada uno de los virus. El tamaño. Son partículas pequeñas, entre 20 nanómetros y lo más grande es 300 nanómetros. Por ejemplo, virus pequeños como el parvovirus B19 mide 18 nanómetros y la poliomielitis mide 27 nanómetros. Los virus más grandes, el más característico, es el poxvirus de 300 nanómetros, que es el virus de la viruela, y el virus de otra enfermedad relativamente común, que es el molusco contagioso. ¿De qué están compuestos los virus? Básicamente tienen tres componentes. Uno es el material genético, que puede ser ácido desoxirribonucleico o DNA, o ácido ribonucleico o RNA. Además de este material genético, cuentan con una serie de proteínas, ¿ya? Ya vamos a ver en qué estructuras se ubican estas proteínas, y por último algunos virus van a contener lípidos o glúcidos dependiendo de cada virus y de su estructura. La parte central de un virus es el genoma o nucleoide, que se encuentra rodeado por una cubierta de proteínas llamada cápside. Esto es lo básico, es decir, un material genético, ya sea DNA o RNA, una cubierta de proteínas llamada cápside, y solamente a algunos virus se va a agregar una capa más externa, que es llamada la envoltura. Esto es lo que yo les mencionaba. Tenemos el genoma o el material genético del virus. Inmediatamente rodeándolo tenemos una cápside proteica, y algunos virus van a contar además con una envoltura que está constituida por otras proteínas, lípidos o glucoproteínas. Ya vamos a ver para qué sirve cada una de estas estructuras. El material genético de los virus que tienen DNA, la mayoría son bicatenarios, y de los virus que tienen RNA o ARN son monocatenarios, excepto algunas excepciones.
En el genoma viral se encuentra toda la información genética necesaria para que el virus sintetice sus proteínas, sintetice sus enzimas, sintetice su cápside y pueda regenerarse dentro de la célula que infecta. Algunos genomas contienen 4 o 8 genes y los más grandes pueden contener incluso cientos de genes. Inmediatamente por fuera de este material genético o genoma está la cápside. ¿Cuáles son las funciones de la cápside? Son proteger obviamente el genoma, otorgar la simetría viral de acuerdo con la composición espacial de los capsómeros. Los capsómeros son cada una de las unidades que van a ir constituyendo esta cápside proteica. Esto es lo que les acabo de mencionar. Tenemos una proteína que va a ir sintetizando la cápside. Cuando se agrupan varias de estas proteínas, van a formar una unidad llamada capsómero. Y cuando se asocian varios capsómeros, finalmente terminan formando una cápside completa, que va a tener una forma y una geometría en particular. La cápside facilita la absorción de los virus desnudos a los receptores de las células que infectan. Y tiene capacidad antigénica ya que las proteínas son muy inmunogénicas. Es decir, la cápside, para los virus que no tienen envoltura, es decir, los virus desnudos, va a ser la que facilita la absorción. ¿Qué significa absorción? La penetración del virus dentro de la célula viva. Y además la cápside tiene un montón de proteínas que el organismo de uno o de un animal va a reconocer y va a generar anticuerpos, va a generar inmunidad. Y el conjunto formado por el genoma y la cápside se denomina núcleo cápside. Vamos a hablar ahora de la envoltura. Dijimos que algunos virus podían tener envoltura, que es básicamente una bicapa lipoproteica que deriva de la membrana nuclear o de la membrana citoplasmática de las mismas células que infecta el virus, es decir, de las células hospederas. El virus no sintetiza su envoltura, sino que la toma prestada o se la roba al momento de liberarse desde la célula hospedera o la célula que infecta. Acá tenemos un esquema de cómo el virus se replica y en realidad para ejemplificar cómo adquiere su envoltura. Este es un caso del VIH, donde vemos arriba cómo se produce la fusión entre la membrana, entre la envoltura del virus y la membrana plasmática de la célula, luego de pasar todo el proceso de replicación, en donde hay una integración del material genético del virus al material genético de la célula, hay una transcripción de los genes, hay una traducción de estos genes a proteínas, se ensambla finalmente el virus y la última etapa, que es la salida de los virus, es donde éste adquiere su envoltura, entre comillas, prestada desde esta célula que ha infectado previamente. ¿Qué otras características podemos ver en la envoltura de los virus? En muchos de estos virus, en la envoltura hay espículas o espigas que tienen la función de fijación, porque estas son las proteínas que se van a unir a la célula hospedera o a la célula que va a infectar para producir el acoplamiento y la penetración o absorción del virus. Cuando revisemos las clases sobre el nuevo coronavirus 2019, vamos a ver que este también tiene todas estas características estructurales que hemos ido mencionando en esta clase de generalidades de los virus. La envoltura, si bien
le da ciertas ventajas de tener estas proteínas que se adhieren a las células hospederas. También le dan ciertas desventajas desde nuestro punto de vista, porque la envoltura hace que los virus sean sensibles a los solventes lipídicos, a los detergentes, a la desecación y a la acidez. Es decir, un virus que tiene envoltura, por ejemplo el coronavirus que vamos a ver más adelante, es sensible a los detergentes, a los desinfectantes y a otros agentes en el fondo que son agresivos debido a que afectan precisamente a los lípidos de la envoltura. No así en el caso de los virus desnudos. Cuando un virus envuelto pierde su envoltura, por ejemplo, con la aplicación de detergente, desinfectante o por otras causas, deja de ser infectivo. Ya no tiene la capacidad de penetrar una célula del hospedero. Otras funciones de la envoltura son proteger obviamente a la nucleocápside, que dijimos que era el conjunto del material genético con la cápside, la adherencia a receptores celulares y también, al igual que la cápside, son capaces de generar antigenicidad y de generar una respuesta inmune en el organismo al cual infecta. Vamos a hablar un poco ahora de la sensibilidad de los virus a los factores del medio ambiente. En cuanto a los virus desnudos, es decir, a los virus que no tienen envoltura, son estables ante factores ambientales como la desecación, temperatura, etc. Y son resistentes, a diferencia de los virus con envoltura, a los detergentes, a los ácidos, a las sales biliares, a las proteasas. Entonces, obviamente, los virus desnudos tienen una cierta mayor estabilidad en el ambiente y mayor resistencia en el ambiente que los virus envueltos. Acá vemos lo que estamos hablando para que se quede en el fondo visualizada esta diferencia. A la izquierda tenemos un virus sin envoltura, que solamente consiste en el ácido nucleico y las proteínas de la cápside, y a mano derecha tenemos el mismo virus pero con envoltura, en donde vemos los lípidos de la envoltura y las proteínas tipo espigas o espículas. Entonces el virus sin envoltura va a tener mayor resistencia a los factores medioambientales que el virus con envoltura. Sabemos, vamos a ver después, que el coronavirus, el nuevo coronavirus 2019 es un virus envuelto. Entonces lo podemos combatir con estos agentes que hemos mencionado. Los virus desnudos además se transmiten muy fácilmente a través de fómites. Los fómites son todos los objetos inertes que uno tiene, el celular, los utensilios, etc. Pueden secarse y aún conservar su infectividad. Los virus desnudos también son resistentes a ciertos mecanismos de defensa del organismo, por ejemplo el ácido estomacal, los jugos o fluidos intestinales y en aguas residuales. Como ya mencionamos, solo para volver a hacer la diferencia, los virus envueltos son lábiles ante los detergentes, temperatura, ácidos biliares, desecación, como ya hemos recalcado recientemente. Por eso es que los virus envueltos necesitan ciertas características del ambiente, como un ambiente húmedo, y en general los virus envueltos se propagan mediante gotitas respiratorias, secreciones y transfusiones de sangre. Vamos a ver en las clases del nuevo coronavirus que este se transmite principalmente por gotitas respiratorias. Los virus envueltos, a diferencia de los virus desnudos, no pueden sobrevivir dentro del tubo digestivo.
Vamos a hablar brevemente del proceso de replicación viral, que ya lo vimos ejemplificado en una imagen con el virus del VIH. Y vamos a conocer sus etapas. La replicación viral es un proceso muy particular, en donde el virus parte penetrando una célula y libera todos sus mecanismos y se aprovecha de todos los mecanismos de la célula para reproducirse y generar millones de copias del mismo virus. Haciendo una comparación, una bacteria que tiene su propia maquinaria metabólica, que es similar a una célula en el fondo de un organismo más complejo, solo va a originar 2 células en su proceso de reproducción. Pero de un virus, cuando infecta una célula, puede producir hasta 100.000 copias. Ahora, solo un pequeño porcentaje, entre un 1 a un 10% de todas esas 100.000 copias que puede llegar a producir un virus, va a llegar finalmente a infectar o va a llegar finalmente a ser infecciosa. Los virus que tienen como genoma el ADN replican en el núcleo de la célula, y los virus que tienen genoma ARN lo hacen en el citoplasma de la célula. Vamos a ver más adelante en el curso que el nuevo coronavirus es un virus tipo ARN. Esto es bien importante, ya lo habíamos mencionado ligeramente, que son las etapas de la replicación viral. La primera es la adsorción, o cuando el virus se fija inicialmente a las células hospederas. Luego la penetración o entrada. Luego cuando el virus se desnuda literalmente, que se llama la descapsidación o desnudamiento, libera su genoma y según el tipo de genoma va a sintetizar proteínas y va a replicar su genoma. Luego viene la penúltima etapa, que es cuando las proteínas y el genoma se unen o se ensamblan, que es la maduración o ensamblaje. Y por último, la liberación o egreso para ir a infectar nuevas células. Nuevamente vemos un esquema acá de un virus, como también puede infectar una bacteria, ¿ya? La imagen de más arriba vemos la adsorción o fijación, luego la penetración. Cuando ya está el material genético dentro de la bacteria, hay una síntesis de enzimas y también una replicación del material genético. Se sintetizan todos los elementos, las cubiertas proteicas, ¿ya? Y se produce la encapsidación del material genético viral y el ensamblaje de los viriones. Finalmente se produce la liberación de los virus con o sin con envoltura de la misma bacteria para replicar el ciclo una y otra vez. Hablemos un poco de cómo se pueden clasificar los virus, ¿ya? Según las características estructurales e infectivas del virus, podemos clasificar al virus respecto a su tipo de ácido nucleico, si es ARN, ADN, a su forma o simetría, a su tamaño, si es grande o pequeño, si tienen o no envoltura, es decir, si son envueltos o son desnudos, al tipo de replicación y a qué tipo de células infectan. Hay ciertos virus que tienen tropismo. ¿Qué quiere decir esto? Que infectan a un tipo de células determinadas, por ejemplo, a células del sistema nervioso, a células sanguíneas, ¿ya? O a células gastrointestinales, etc. Esta clasificación es revisada constantemente por comités especializados del International Committee of Taxonomy of Virus. Para nombrar a los virus, la nomenclatura que se utiliza incluye un sufijo, que es viridae, para las familias, y virus para los géneros. Por ejemplo, herpes viridae es una familia, y el simplex virus es un género. Y ya finalmente viene la especie propiamente tal,
virus herpes simple tipo 1. O sea, así se nombran a los virus. Para nombrar la familia se utiliza el sufijo viridae, para nombrar el género el sufijo virus, y luego ya viene el nombre de la especie propiamente tal. Los virus que se asocian a enfermedades humanas con genomas de DNA se los divide en 7 familias de virus, y los que tienen genoma de ARN o de RNA en 14 familias. Por último, en esta clase de generalidades de virus, donde hemos visto las características globales de los virus para poder entender más adelante en qué consiste el nuevo coronavirus, vamos a hablar de los mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión pueden ser múltiples. Uno es el contacto directo de una persona a otra. Otro es el contacto indirecto a través de fómites, que son, como ya hemos mencionado, objetos inertes contaminados. Otro es por gotitas que se eliminan al hablar, toser, estornudar. La transmisión vertical, que es la transmisión de la madre al hijo. Transmisión sexual, a través de trasplante de órganos, a través de vectores, como son los insectos, a través de la vía parenteral, es decir, a través de la sangre. Esta última, la vía parenteral, el virus se transmite por transfusiones o derivados, por agujas, jeringas contaminadas, principalmente en gente que tiene drogadicción con drogas intravenosas, o a través de la hemodiálisis. Las puertas de entrada pueden ser varias. Pueden ser una puerta de entrada respiratoria. Es muy frecuente la vía respiratoria como mecanismo de ingreso. Los virus de la gripe, la influenza, el resfrío, el rinovirus, el sarampión, la rubiola, la papera, la varicela, el mismo coronavirus. El nuevo coronavirus también tiene una vía de entrada respiratoria. La vía de entrada digestiva o oral o fecal oral, los virus de la hepatitis principalmente, la poliomielitis, el rotavirus que produce diarrea y el virus Coxsackie-A, que es el agente etiológico de la herpes angina y de la clásica enfermedad pie, mano, boca, ¿verdad? Donde salen eritema y vesículas, como dice su nombre, en el pie, en la mano y en la boca, principalmente de niños. Hay virus que se contactan a través de la piel, principalmente el más conocido son el virus de la viruela, el poxvirus, el molusco contagiosa, el virus herpes y distintos virus de papiloma humano, que estos incluso pueden derivar en cáncer, por ejemplo cáncer anal o cáncer cérvico uterino. También hay una vía transcutánea que es principalmente por las picaduras de insectos, que es muy común en países tropicales, como el virus del dengue o de la fiebre amarilla, o por mordeduras de animales. La más característica es el virus de la rabia por mordeduras de perro o murciélagos. La vía transplacentaria es cuando se transmite de la madre al hijo en gestación. Algunos virus que atraviesan la placenta van a producir síndromes congénitos, malformaciones, todo el grupo de las enfermedades del TORCH, ya como la rubiola, el citomegalovirus. Son muy importantes prevenirlo, evitar el contagio de la embarazada frente a estos virus, ya porque realmente producen serias enfermedades, malformaciones, retraso del desarrollo en los bebés. También está la vía genital, hay muchos virus que se transmiten por el contacto sexual, los virus herpes tipo 1, tipo 2, el citomegalovirus, el virus papiloma humano que ya lo mencionamos, obviamente el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, el virus de la hepatitis B y D. Todos estos son virus de transmisión sexual. Para enterar a través de la sangre, el VIH, los virus de la hepatitis B, C y D. Por eso se hacen screening, tamizaje en todos los bancos de sangre para
descartar la posibilidad de presencia de algunos de estos virus en la sangre donada. Así es como hemos revisado las características más esenciales o fundamentales de los virus, que son agentes infecciosos, que son parásitos estrictos, necesitan de las células de animales, vegetales o bacterias, de cualquier ser vivo, incluso parásitos, ya que ellos no cuentan con la maquinaria metabólica para reproducirse. Cada partícula viral tiene dentro de sí un material genético, un ácido nucleico, que es responsable de los genes que lo van a llevar a replicar, y una cápside proteica que protege este material genético, que está formada por varios capsómeros. Además, algunos virus pueden tener una estructura más externa que la envoltura lipoproteica, que le va a dar la sensibilidad a distintos solventes, detergentes, desinfectantes. Esta envoltura tiene proyecciones espículas que le permiten adherirse a las células que van a infectar, y también, al igual que las proteínas de la cápside, generan antigenicidad. Los mecanismos de reproducción del virus son muy particulares y se llaman la replicación, que ocurren en varias etapas que ya las vimos, son bien diferenciadas: la absorción, penetración, descapsidación, la expresión y replicación del genoma, la maduración y ensamblaje, y por último, la liberación del virus. Todas son etapas que el virus debe cumplir para poder reproducirse, salir a infectar nuevas células y continuar el ciclo de reproducción y el ciclo de infección, que es lo que va a generar finalmente la enfermedad o las manifestaciones en el ser humano, en los animales o en el organismo que infecte. Las clasificaciones de los virus son complejas, tienen en cuenta distintas características como el tipo de material genético, el tamaño, la simetría, qué enfermedad producen, qué tropismo tienen, y entre otras características. Por último, los virus, como hemos visto, tienen distintos mecanismos de transmisión, ya respiratoria, parenteral, sexual, transplacentaria, y producen infecciones y enfermedades que van a ser distintas según el tropismo, según las características, según la vía de infección, y todas esas características en adelante vamos a desarrollar específicamente para este nuevo coronavirus 2019 y esta nueva enfermedad que se ha llamado Coronavirus Disease 2019 o COVID-19.